Hola, bienvenidos de nuevo a este canal, gracias por estar aquí. En el programa de hoy viajaremos hasta Uruguay para hablar con Eleuterio Bravo. Este fue nombrado sacerdote en España y posteriormente enviado a Chile. Allí, mientras ejercía su sacerdocio, fue contactado por seres extraterrestres procedentes de la galaxia de Andrómeda. Eleuterio nos contará el cambio mental y espiritual que sufrió a lo largo de muchos años. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Bueno, en el programa de hoy tenemos como invitado a Eleuterio Bravo. Me ha dado la oportunidad de tener esta entrevista con él. Quiero conversar más sobre la historia de contacto y todo lo que ha ocurrido, pues creo que es realmente muy importante, de verdad. Bienvenido, don Eleuterio. Bienvenido a Confesiones Extraterrestres. Bueno, gracias Julio, gracias. Nada, gracias a ti, por favor. A ti. Vamos a empezar. ¿Quién es Eleuterio? Vamos a empezar por ahí, para la gente que no sepa quién es usted. Y bueno, Eleuterio es un español, un hombre, un ser humano español que estudió en Santander en la Universidad de Comillas para sacerdote, un estudio normal, como en España, allá en la década del 60 terminé, 60-62, y después me vine a América Latina en un programa de cooperación que había de los sacerdotes españoles con América. Me vine porque en la Universidad de Comillas éramos de toda España, ¿no? Después cada uno se volvía a su diócesis. Yo tenía que volver a Segovia, una diócesis o una provincia muy campesina, llena de tradicionalismo y de muchos curas. Y allí la verdad es que junto con otro compañero, Mariano, que falleció justo este año, ¿no? Decidimos venir a ayudar. Nosotros decíamos ayudar porque ese era nuestro deseo, ayudar a América Latina, y vinimos a Chile. Eso fue en el 67, en 1967, 2 años después de ser ordenados sacerdotes allá en Santander. Tuvimos 2 años en España ejerciendo como sacerdotes, yo en una parroquia de Segovia y Mariano estaba preparándose en Francia, porque estábamos en la línea un poquito, se puede decir, de avanzada, que era ser a los curas obreros, y él fue a Lyon y yo me quedé en España para ir al otro año a Lyon, pero después decidimos venirnos ya para América directamente y yo me quedé de España, salté hacia Chile. Y de aquí vinimos a Chile. Yo en España fue todo normal, excepto algo que yo narro en el libro muy de pasada, porque son unas líneas. Yo tuve una experiencia 2 años antes de ordenarme de sacerdote, en el 62. Tuve una experiencia en Santander mismo sobre las supuestas apariciones de la Virgen a unas niñas ahí en San Sebastián de Garabandal, en Cantabria. Esa fue la única experiencia que tuve fuera de lo normal, quiero decir, fuera de la vida normal. Pero esa experiencia quedó muy marcada porque en realidad, aunque en España no se le dio mucha importancia, yo veía que allí había algo raro, algo muy importante. No tanto por las apariciones de la Virgen, sino por los mensajes que allí se estaban diciendo, que me parecían muy importantes. Y eso fue, pero eso es para otra charla, ¿no? Pero sin embargo todo está hilado, ¿no?
porque cuando tuvimos ya Bueno, la pero experiencia... perdona que te interrumpa, pero esos mensajes muy a grosso modo tenían que ver con... Sí, sí, los mensajes de Garabandal tenían que ver con el fin de los tiempos. Era unos avisos que daba supuestamente un ángel y después la Virgen María a 4 niñas campesinas de 12 y 11 años, totalmente semi-analfabetas, porque eran un pueblo perdido allá en los picos de Europa. Y esencialmente eso duró mucho, duró 5 años y tuvieron así como 2.500, calcula que 2.500 comunicaciones. No tanto por los mensajes, que los mensajes fueron pocos y siempre sobre lo mismo, sino como iba ya muchísima gente de todo el mundo, ya se hizo una rutina y las apariciones continuamente iban sucediendo hasta que se cortó porque como que no habían tenido el efecto deseado. Exactamente, la sinopsis de esos mensajes era que estábamos al fin de los tiempos y la copa se estaba llenando. Las niñas no sabían lo que era la copa porque la copa es una simbología del Apocalipsis, donde habla de las copas del castigo, que es como la maldad, que se está llenando una copa y esa maldad se derrama, cuando se llena la copa, se derrama sobre la tierra en forma de castigo. En el Apocalipsis aparece en forma de terremotos, contaminación de los mares, contaminación del agua, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas niñas, sin tener mucha cultura de nada, porque apenas sabían leer y escribir, apenas, mal, hablaban de eso, de la copa del Apocalipsis. No decían del Apocalipsis, pero nosotros que estábamos estudiando teología sabíamos que se refería a eso. La copa se estaba llenando y que eran las encargadas de decir al mundo que venía un castigo muy grande porque se acercaba al fin de los tiempos y había que tener un cambio de actitud. Hablaba de la corrupción de la sociedad, pero lo que más me llamaba la atención era que hablaba de la corrupción de la Iglesia Católica. Se cuenta que yo iba a ser sacerdote a los 2 años, ¿no? Y que venga la Virgen María y el Ángel Miguel a decir que la Iglesia Católica está totalmente corrompida y putrefacta, no era muy halagüeño ni muy esperanzador para uno que iba a dedicarse a eso. Claro, Y eso me quedó... sí, perdón que te interrumpa otra vez, no quiero ser... No me gusta interrumpir, pero tenía que ver, la Iglesia no estaba muy de acuerdo con Garabandal, de hecho no lo han dado como testimonios oficiales de la Virgen, y aparte también estaba el Padre Pío, que tiene que ver, realmente tiene que ver con todo este mensaje que nos va a transmitir. Que tiene que ver después con el mensaje nuestro también, porque Padre Pío en ese entonces estaba vivo, en 1962. Entonces esas niñas que no conocían nada de Padre Pío ni de nada, solamente conocían al cura del pueblo que subía de Cosío a 8 kilómetros a decir misa una vez por semana, le hablaban que tenían que, y yo lo vi eso en los días que estuve allí, que fui testigo de las apariciones, una niña, una de ellas, Conchita, escribió una carta que en un sobre que era Padre Pío, para que se la entregara al sacerdote y el sacerdote se le hacía llegar al obispo y el obispo se le hacía llegar al papa y el papa al Padre Pío. Me imagino que nunca llegó, ¿no? Pero bueno, porque la Iglesia nunca aceptó que eso viniera de los cielos. Para la Iglesia Católica era algo o psiquiátricamente real, que eran unas niñas desquiciadas, o un mensaje engañoso, otra cosa, o si no, como último recurso debe de ser de los espíritus malignos o del diablo, porque claro, ¿cómo iba a estar hablando Dios y la Virgen contra la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica, los cardenales, el Papa y los obispos son los representantes de Dios, o los encargados de Dios? Entonces era muy fuerte, porque decía que los cardenales, obispos y sacerdotes están llevando al mundo a la perdición y el mundo se está perdiendo con ellos, decía. Así fue el mensaje que yo le vi escrito de su puño y letra a las niñas en un papel. Lo que le escribía al Padre Pío, no lo sé porque ella no nos lo mostró, pero más o menos nos enteramos después porque los contactos que tuvimos nosotros se enlazaban perfectamente con Garabandal. O sea, como que era continuación de Garabandal bajo otra forma, porque todo es lo mismo, Julio, no hay Garabandal, ni apariciones de la Virgen, ni extraterrestres. Hay un plan nada más de salvataje de la Tierra, porque estamos en un peligro de extinción como especie y hay que salvar al mundo, nada más. O sea, liberarle. No salvar porque el mundo no se va a terminar, pero la especie humana ha estado en un estado de degradación como que necesita orden, un ordenamiento, eso era. Entonces,
Las niñas durante todo este tiempo iban viendo cosas verdaderamente muy fuertes. Esa no la narro yo en el libro, porque no, en el libro de Garabandal no narro nada, los datos como de pasada, ¿no? Las niñas una noche visualizaron que la Virgen les dice que les hacía ver el infierno. Dice, durante la noche estuvieron gritando, la única noche durante esos 4 años y medio que duró las apariciones, solamente una noche tuvieron esa visión del castigo que iba a venir al mundo. Las niñas lo visualizaban como el infierno, porque cuando yo les pregunté qué es lo que veían, decían que era la gente envuelta en llamas, subir por las montañas, escapar de las ciudades, o sea, y que caían como bolas de fuego del cielo. Yo lo interpretaba más, ellas no tanto, como un ataque nuclear, ¿no? Como un ataque nuclear al mundo, a la Tierra, a las naciones. Y eso fue tremendo. Entonces después, cuando se concretó ya que se iban, a las niñas, que ya se iban, que las dejaban, y que Conchita era la encargada de recibir un aviso, de anunciarlo con un milagro, y si no había reacción del mundo, vendría un castigo muy grande a la sociedad, a la tierra. Eso fue lo último que le dieron, y las niñas ya de las 4, una falleció, y las otras 3 están, una en Estados Unidos y creo que las otras 2 están en España, en Asturias, en una parte de ahí. Pero totalmente se fueron del pueblo, ¿no? Cortaron la relación con el pueblo porque hubo un rechazo muy grande al no admitirlo la Iglesia Católica y estaban perseguidas y no las dejaban. Entonces se fueron de ahí. Hicieron una vida normal, se casaron, 2 en Estados Unidos, las de España, no sé si están casadas las 2 que quedaron en España, pero en Estados Unidos sí, tuvieron hijos, y en Nueva York, en California, y hasta ahora están ahí. La niña Conchita, en una entrevista que le vi por internet yo, todavía sigue esperando el aviso, el milagro, o si no el castigo. Que, para ella estaba totalmente segura que había sido la Virgen. No, en ese entonces yo no podía con las niñas poner o dudar o decirles algo que no vieran, porque ellas en realidad veían a eso, veían la Virgen, veían el ángel. Bueno, Entonces, se producían hechos paranormales, porque y eso a ti no te hacía dudar realmente mucho. sí, 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 sí. Todo era paranormal. Aparte era todo milagroso, porque ahí las leyes físicas y las leyes biológicas no se cumplía ninguna. Había una excepción. Las niñas corrían a velocidades inauditas, corrían de espaldas, o sea, no existía el espacio ni el tiempo para ellas. Tenían experiencias durante 4 horas fuera de sí, en un éxtasis que yo lo comprobé, en los cuales éxtasis no captaban nada de alrededor, absolutamente nada, y perdían todo, perdían el peso del cuerpo, de tal manera que el cuerpo pesaba toneladas, nadie las podía mover cuando caían. Yo lo vi, pero yo no pude levantar a ninguna niña, ni el pie siquiera, era como una estatua de bronce que está pegada a la tierra. Y cuando terminaba el éxtasis, sí, era normal esto. Tampoco sentían dolor porque la gente los ponía a veces. Yo eso no lo vi, pero yo sí, lo único que puedo testificar que yo les dije a los papás de una niña si podía levemente con un alfiler pinchar porque me interesaba saber si era verdad o no, y sí, lo hice. Me dijeron que sí, con cuidado. Y claro, no sentía nada, para absolutamente nada, ni parpadeaban con la linterna, ni con las cámaras de televisión que había. O sea, los ojos los mantenían abiertos durante horas sin un parpadeo, fijos en el vacío para nosotros, pero para ellas miraban a un punto fijo que yo realidad, y yo cosa rara, miraba pasitos distintos. Incluso usted si ve las fotos en internet de las niñas, una miraba horizontalmente, otra miraba en un grado capaz del 18% y otro del 50%, así para arriba, o sea, como a tres lugares distintos, y las 3 veían lo mismo. Sí, las 3 veían exactamente lo mismo. O sea, había miles de milagros. Eso yo lo podía ver perfectamente. Las niñas no se equivocaban nunca cuando estaban en éxtasis, cuando tenían que devolver cientos, pero cientos de rosarios, de crucifijos a la gente, que le devolvía mucha gente, sobre todo fuera de España, ¿no? De Francia, de Estados Unidos, de acá de América. De España algunos, pero de España menos tenían, mucho menos. Incluso ahora en España no le han dado ninguna importancia, ¿no? Entonces, las niñas devolvían en éxtasis a cada persona el objeto que le había dado, lo cual es imposible. Es totalmente imposible, ninguna persona puede hacer eso, ni puede engañar, que cientos de cosas, de rosarios totalmente enredados,
como un enredo de cadenas, porque daban cadenas cadenas de anillos de matrimonio, cadenas, cartas, y les devolvían a cada uno lo suyo, se desenredaba milagrosamente y a cada uno le daba el suyo. Estoy hablando entre 1.000 o 2.000 personas, no entre 5 o 6, que a veces tenían que andar media cuadra, medio 50 metros para devolver un objeto a esa persona. De noche, un pueblo sin luz, porque no había llegado la civilización en el 61, no había luz eléctrica, muy poquitos tenían una luz eléctrica producida por algún generador, no subían los autos, ahí no había carretera, no había nada, estaba totalmente dejada de la mano de Dios. O sea que eso es muy largo y hay mucho escrito sobre eso. A mí no me importaba nada que los mensajes, porque esa niña, y aquí viene lo bueno, hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Hay miles de cosas que se podían hablar, ¿no? Pero dos, sobre todo, que a mí me llamaron la atención mucho, y era que durante el éxtasis yo vi una vez, pero ella me dijo que iban muchas veces. Iban al cementerio del pueblito y allí hablaban así susurrando, hablaban y daban a besar un crucifijo que llevaban siempre en las manos, un crucifijo de unos 20 centímetros. Y se lo daban como unas personas, igual que se lo daban a nosotros, que lo daba la gente a besar, porque ese crucifijo supuestamente se lo daban a besar a la Virgen para que después lo besara a la gente. Bueno, la gente que estábamos allí, ellas lo daban a besar el crucifijo, a quien ellas querían, no a todos. Ellas se daban a los que ellas querían. Tan es así que los sacerdotes que subían subían a pesar de la prohibición, porque teníamos prohibido ir allí bajo pena de no sé qué. Yo estaba bajo pena de expulsión de la universidad porque me podían expulsar por desobedecer la orden de ir, ¿no? Bueno, ella en pleno éxtasis a veces daba a 20 personas, le preguntaba, ¿y por qué a esas 20? Y dice, porque la Virgen me dijo que eso eran sacerdotes o estaban estudiando para sacerdotes y no habían dicho nada a nadie, ¿no? Para pasar desapercibido. O sea que eso no. Probar que eso era mentira es un absurdo, como ha tratado de probar el obispado de Santander, después con una comisión de psiquiatras que mandó para allá, totalmente ineptos, pero totalmente ineptos, porque yo estoy hablando con psiquiatras que leían en ello porque lo estaban viendo, y con médicos que las estaban tomando el pulso y el ritmo cardíaco y todo, y no había ninguna explicación lógica de la medicina ni de las leyes físicas. Pero sin embargo, el orden del Vaticano tenían que decir que eso era mentira y la Comisión de Psiquiatría dijeron que no había ninguna evidencia de que eso venía de otro lado, cuando ellos ni siquiera fueron a verlo. Soy testigo que ni siquiera fueron a verlo y figuraron como que habían hecho el estudio, ningún estudio de nada, todo mentira. ¿Sí? Bueno, yo como lo vi, yo si no lo hubiera visto, podría decir, bueno, esto lo cuentan, ¿no? Hoy iban al cementerio y daban a besar el crucifijo. Entonces yo les pregunté a las niñas que a quién daban a besar el crucifijo, porque según la teología católica, uno cuando muere se va al cielo o al infierno, si obra bien se va con Dios y si no con el diablo. Entonces ahí estaba diciendo que había seres en el cementerio que no estaban ni en el cielo ni en el infierno, con lo cual me dejaba la puerta abierta de que lo que estábamos estudiando no era tan así, aunque fuera de fide definita y de teología totalmente verdadera. Había cosas que no se le explicaban. Y ya sonaba un poquito, aunque en tiempo de la dictadura de Franco no se podía, había un índice de libros prohibidos, y sobre todo lo que estábamos estudiando para sacerdote, que no podíamos ni siquiera, no había internet por supuesto, pero ni siquiera ir a una biblioteca a bajarlo porque era casi pena de excomunión. Pero yo sabía que una posibilidad era el espiritismo, ¿no? El espiritismo donde sostiene que el alma reencarna, hay reencarnación, y entre una encarnación y otra están vagando por el astral, que llaman ellos, o por un lugar de otra dimensión distinta a la Tierra hasta que vuelven a encarnar. Y cuando están en ese estado interdimensional entre la física y la siguiente reencarnación, hay otras leyes y hay otras realidades que no son ni el cielo ni el infierno. Bueno, eso me quedó a mí diciendo, bueno, me dije, Mariana, mira, en cuanto vayamos a América, allí no hay ningún problema, porque allí hay libertad total. Ahí vamos a estudiar bien de todo esto del espiritismo, cuando la parroquia esté un poco encaminada y estemos un poco acomodaticios ya a la gente, vamos a estudiar bien eso. Eso me quedó a mí de Garabandal, ¿no? ¿Y qué otra cosa me quedó? Bueno, me quedó lo del Padre Pío también. El Padre Pío, las niñas decían que esa carta era para el Padre Pío porque la Virgen le decía que él tenía que leerlo, que leer esa carta. Coincidentemente, había un señor norteamericano que se llamaba Joe Willow Mangino, que estaba ciego
y venía y vino a Garabandal, nos dijo la niña, yo a veces no le vi, no coincidí con él, pero hacía excursiones de Estados Unidos, venían muchos aviones al cabo del año, venían a Garabandal, uno por semana o dos por semana. Bueno, entonces ese señor, al ir a Garabandal, cuando quedó, era un empresario norteamericano, cuando quedó, tuvo un accidente, cuando quedó ciego, creo que ciego y algún otro sentido, creo que el olfato también le faltaba. Quiso ir a Italia porque era de descendencia italiana, lomangino. Quiso ir a Italia a conocer el lugar de sus ancestros y a él, como curiosidad, quiso conocer al Padre Pío porque en Italia era una persona muy famosa y todo el mundo hacían excursiones, iban a San Giovanni Rotondo a ver al fraile, al Padre Pío. Y él fue, según cuenta después que le decían las niñas, que el Padre Pío le había dicho que fuera a Garabandal porque en Garabandal tenían un mensaje para él y que ahí estaba apareciéndose la Virgen de los Cielos. Entonces este norteamericano se hizo un apóstol de Garabandal prácticamente y tuvo una promesa con las niñas de la Virgen, que él iba a haber un momento en que iba a tener una nueva visión. Ese fue. Después se interpretó mal porque dice que le habían dicho que recuperaría la vista. Sin embargo, las palabras textuales, que tendría una nueva visión. Bueno, ese personaje ya murió y murió ciego. Aunque en Giovanni Rotondo, con el Padre Pío, recuperó el sentido del olfato al oler a rosas cuando pasó, eso lo contaba él, cuando pasaba el Padre Pío, y se fijó en él, le llamó por su nombre, y fue el que le dijo que fuera a Garabandal, que ya tenían para decirlo. Bueno, hay cosas además de otras cosas que pasaron muy raras, ¿no? O sea, todas eran fuera de lo normal, anormales o supranormales, no solamente, como digo, en la parte de milagros, que eran muchos milagros. Bueno, otro milagro, cosa rara que sucedía, fue que la gente pedía un milagro para saber que era verdad. Digo, ¿cómo quieren milagros si están viendo que las niñas levitan? Que las niñas caían al suelo despacio y se levantaban sin ningún problema. Porque eso no es circo, y están en una manifestación totalmente ilógica para los ojos humanos y que no se puede explicar por las leyes humanas, que no tienen peso porque eran toneladas, que no sienten dolor. ¿Qué más milagros querían? Bueno, pero sin embargo la Virgen le dijo que un día iba a haber un milagro y no le dijo cuál. Entonces ese día yo no lo conocí, pero bueno, está filmado. Dice que iba a pasar algo extraordinario para que la gente que no creía que fuera a Garabandal creyese. Entonces ese día se juntó muchísima gente. Y bueno, lo extraordinario que apareció es que, y está vi en internet que estaba en fotos, ¿no? Que en la lengua de Conchita se formó una hostia. Sacó la lengua, no tenía nada, y de repente se formó lo que es una hostia, un pancito blanco, lo que es la hostia consagrada. Y porque ella recibían la comunión del ángel Miguel todos los días. Y nadie veía nada, pero ella sacaba la lengua y como que recibían la comunión. Hoy ese día sí lo vieron, los que estaban alrededor vieron cómo se formaba la hostia, pero después dijeron, claro, lo llevaba escondida la niña debajo de la lengua, toda la explicación para todo. Pero no hubo explicación porque los que estaban alrededor veían que no tenía nada, que además es imposible que se forme debajo de la lengua porque eso es un pan que se deshace. Claro. Si está un minuto en la lengua ya se deshace, sin embargo se formó allí. Incluso en la foto se ve la forma. Bueno, entonces esos dos mensajes fueron eso se repetía continuamente. La copa se está llenando, el mundo no hace caso, no cambia de actitud. A ellas les decían que tenían que ser buenas, obedecer a los padres, ¿no? Funcionaban con las creencias de ellas. Ellas tuvieron la aparición de un ángel primero, del ángel Miguel, que se presentó como Miguel, anunciando la visita de la Virgen al otro día, que fue lo que sucedía ya todos los días. A veces venía el ángel, a veces las niñas. Lo único, cosa rara, que después ya hay ley, ya era evidente que eran seres extraterrestres, no tanto la Virgen, era que, y eso lo vi yo después porque lo que me dijo la niña, dice que no veían nada, veían a la Virgen a veces vestida de una manera, a veces de otra, a veces venía con el niño Jesús, a veces sin él, a veces venía el ángel con alas, a veces sin alas,
Dice, pero muchas veces aparecía encima de ellos un objeto redondo muy luminoso. Dice que veía siempre como suspendido en el aire. Y que un día le preguntaron que qué era eso. Y la respuesta de la Virgen que ese era el vehículo en donde venían a verlas a ellas. Bueno, ellas no entendían nada, ¿no? Claro. Pero es bastante sugestivo la respuesta y el que la quiera entender lo puede entender, el que no lo quiera entender que no lo entiende. A mí me quedó eso ahí nada más, hasta que después ya lo uní con Andrómeda, después con lo que nos pasó en Santiago de Chile, con el Padre Pío, por supuesto, con el Miguel, ese ángel Miguel que a ellas se le manifestaba, con la Virgen, lo que eran las manifestaciones de la Virgen, porque ya recibimos explicación de cómo era todo ya. Y eso fue lo que sucedió en España antes de venir a América. No sé si sobre eso quieres preguntar algo, no sé. No, te has explicado muy bien. Me pensaba que iba a explicarse más escueto, pero lo has explicado a la perfección. Bueno, una vez pasado... Bueno, nunca se enteraron que hacía esos viajes a Gravandal, porque si no lo hubieran expulsado. Y iba ahí en bicicleta, creo recordar, ¿no? Sí. O sea, yo fui con otros dos compañeros, que un fin de semana largo que no había clase, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes, digo, mira, vámonos a ir y bueno, y que pase lo que Dios quiera, pero se habla tanto de esto y estamos a 40 kilómetros, te das cuenta que eran 40 kilómetros, no era que se fueran 1000 kilómetros. Así que optamos por ir y ahí fue donde fuimos testigos durante horas. Estuvimos 2 días y yo después en verano, las vacaciones de verano, porque eso fue en mayo, después en vacaciones de verano ya desde Segovia, también fui en bicicleta, ya es más lejos, eran 500 kilómetros, y fuimos con otros compañeros, pero ya en plan de excursión y estuvimos una semana ya con las niñas, ya nos conocían y ya viendo cómo era todo y viéndolo como algo extraordinario y claro, en ese entonces para nosotros la Virgen era la Virgen todavía, ¿no? Era lo que habíamos estudiado, pero siempre quedaba algo raro, lo del disco ese o lo del el objeto ese luminoso encima de ellas. ¿Qué es lo que perdona, ¿qué es lo que pensabas cuando decían eso? ¿Que era simplemente una luz o se te pasaba por la cabeza que podía ser algún tipo de objeto? No, yo lo tenía como que podía ser, sí, de otra cosa, que no, pero siempre la Virgen o algo, no sé, todavía no había hilado bien hasta que se nos explicó en las experiencias nuestras de que podía ser una holografía producida por unos seres bajo la forma de la Virgen, porque la Virgen representaba las creencias de las niñas. Si se presentan de otra manera, prácticamente salen corriendo, mientras que las niñas prácticamente tenían 2 creencias religiosas, el ángel de la guarda y la Virgen María. Y son las dos que usaron, ¿no? Porque incluso la primera manifestación que tuvieron con la primera, se puede decir, aparición fue de ese ángel que apareció de repente cuando las niñas estaban discutiendo entre ellas porque iban para ellas robar, iban a coger unas manzanas a un huerto vecino y no se atrevían porque decían que el ángel de la guarda les podía acusar y les podía suceder algo malo. Entonces las niñas decían, pero el ángel de la guarda no nos va a acusar. En tal caso, decían las niñas, el demonio. Y si el demonio por dónde viene, dice que decía, ¿no? Pues tenían 11 años, ¿no? Dicen, el demonio viene por la izquierda y el ángel de la guarda por la derecha. Y entonces que la niña decía que se pasaron tirando piedras a la izquierda para que no viniera el demonio. Para que no viniera el demonio. Y después se apareció un ángel, bueno, para ellas era el ángel de la guarda. Y dijo que se llamaba Miguel. Claro, pues entonces lo que se está diciendo es que estos seres adoptan la apariencia que tengan que adoptar, pero lo importante en sí es el mensaje, es para que puedan aceptar y puedan transmitir ese mensaje, se adoptan cualquier apariencia, por lo que me estás diciendo. Claro. Como que la forma está adecuada al grado de evolución de la persona que va a recibir el mensaje y al grado de creencias. Y más que España era muy recatólica en ese entonces, no sé ahora cómo será así tanto. Por lo menos entonces era algo tremendo, ¿no? Entonces, las niñas, como digo, esas 2 imágenes religiosas las tenían muy grabadas, el ángel y la Virgen. Y fueron las 2 imágenes que usaron esos seres para dar los mensajes, por otra parte, que siempre dieron. Porque después cuando estuvimos con nosotros
son los mismos ángeles que nosotros llamamos ángeles, pero que son seres de otros mundos, de otros planetas, que vienen cumpliendo una misión, o sea, una misión, un plan. Yo pongo plan Andrómeda en el libro, ¿no? Porque a la palabra Andrómeda, a nosotros ya no nos hablaron tanto bíblicamente como las niñas de vírgenes y de ángeles. La palabra Andrómeda significa liberación. Andros en griego es hombre, andros, y medos es de gobernar, o sea, el hombre que se gobierna, ¿no? O sea, el hombre que se libera, que se gobierna a sí mismo y no le gobiernan los demás. ¿Y Eleuterio? ¿Eleuterio qué significaba? No, Eleuterio yo no les pregunté para nada, pero yo conocí griego. Eleuterio significa liberado. O sea, que todo va cogido de la mano. Eleuseros es liberación, liberado, no tanto libre, liberado, o sea, salido de la esclavitud y liberado. Lo cual era raro porque mi nombre no es muy común, ni siquiera en España, no es muy común. Bueno, y menos salí de lo que es la esclavitud mental, se podría decir. Claro, sí, que es toda la esclavitud que tiene la Tierra, porque lo que tiene en este momento el planeta es una esclavitud mental. O sea, donde se ha desarrollado la desviación y la batalla es en la mente del hombre. La mente es la que hace la desviación. La mente es la que hace todas las obras de la humanidad. La mente hizo las naciones, la mente hizo las religiones, las filosofías, las formas, las costumbres. O sea, todo lo hace la mente. Y ahí es donde está el problema. Efectivamente. En esa mente. Bueno, entonces, ¿cuándo fuiste a Sudamérica, a Chile? ¿En qué año fuiste? En el 67. 67. Nosotros fuimos en el 67 porque fuimos un grupo de 6 sacerdotes, ¿no?, de la misma provincia de Segovia. Fuimos 6. Íbamos a venir acá a Montevideo, donde yo estoy ahora, ¿no? Yo no conocía nada de América, nada más que por la geografía que había estudiado en el liceo, en retórica entonces, ¿no? Y yo tenía una presunción de que yo iba a vivir en Uruguay, en Montevideo. De tal manera que cuando 2 meses antes de venir a América pasó por allí el cardenal de Santiago de Chile y dijo que le gustaría que fuéramos a Santiago porque era un lugar muy prometedor, porque la izquierda se estaba promoviendo al poder, era cuando subió Allende al poder, y que necesitaba sacerdotes que orientaran un poco a la clase obrera, y como nosotros estábamos dedicados más que nada a esa clase, yo de tal manera estábamos dedicados a esa que si no hubiéramos ido a América, yo digo, mira, yo me voy a Huelva, me voy a las minas de Río Tinto con los obreros de las minas, porque yo no voy a estar con los campesinos perdiendo el tiempo, decía. Me voy ahí a ver si ahí se puede hacer algo. Porque bueno, había ese algo bucólico, ¿no?, de la teología de la liberación, de que había que liberar a los hombres de la esclavitud económica primero y después darle otra cosa, porque si no tenían pan, ¿cómo íbamos a estar hablando de Dios? Entonces, bueno, vamos a dedicarnos a eso. Estamos en esa línea de los curas obreros, toda esa línea de izquierdista, se puede decir, de la Iglesia, que en tiempo de Franco estaba un poco perseguida, y nosotros en la universidad estábamos un poco así también como peligrosos, ¿no? No se podía hacer mucho. Sin embargo, yo los 2 años que estuve en España, yo estuve en Bilbao, en Barcelona, en varios sitios dando conferencias sobre eso, ¿no?, dentro de una organización católica que se llamaba, no sé si seguirá existiendo, la JOC y la OAC. La JOC era la Juventud Obrera Católica y la OAC la Hermandad Obrera de Acción Católica, los adultos. Y yo esas conferencias, que eran conferencias, o sea, no eran de religión, eran de sociología, porque yo también estuve estudiando sociología un tiempo, ¿no? Entonces, como que estábamos preparados y bueno, que era una cosa que no se podía leer nada de marxismo, de comunismo, esa palabra era prohibida en España. Era unos lugares donde todo eso era libre, bueno, era como ir a otro mundo nuevo. ¡Wow! Entonces, cuando nos dijo el cardenal que fuéramos a Chile, sí, no, fuimos a Chile. Y allí caímos. Y casualidad, Mariano, que fue mi otro compañero que tuvo la experiencia conmigo, no así los otros 4, o sobre todo 3, porque los otros 3, al sortear las parroquias teníamos que hacer 3 equipos de 2, éramos 6, 2 y 2. Íbamos a ir a 3 parroquias obreras, muy lejos unas de otras, ¿no? Y todo pues por sorteo. A mí me tocó Mariano, justamente el que había estado estudiando conmigo desde hacía muchos años, y cayó por casualidad, entre comillas. Por eso Mariano y yo fuimos sorteados en Santiago de Chile, a una parroquia del sur, a una ciudad limítrofe, es como una ciudad dormitorio de Santiago de Chile, ya en la precordillera de los Andes. Y allí aterrizamos, se puede decir, una parroquia obrera con muchas fábricas,
y gente muy humilde. Y nosotros, claro, con esa juventud que teníamos, Mariano era músico, habíamos estudiado mucho filosofía, sociología, teatro. Entonces empezamos a hacer grupos en la parroquia de canto, de teatro, de todo. Y claro, estaban encantados con nosotros. Fuimos a vivir entre las chabolas, que allí se llaman, en Chile se llaman callampas, o acá en el Río de la Plata se llaman Villa Miseria, pero en España se llaman chabolas. Fuimos a vivir entre ellos. Y claro, era una novedad, nos veían como raros, unos curas jóvenes que vienen de España, una experiencia que nunca se había hecho, que todo era muy formal, ¿no? Los curas, o sea que estaba todo precioso, ¿no? Y así fue como comenzó todo. Yo digo, mira, Mariano, ya que llevamos 2 años ya acá, ya está todo encaminado, nos querían mucho, no cobrábamos nada, nunca tuvimos una peseta, un peso, en ese entonces había pesetas, no había euros, nunca teníamos una peseta, pero no nos faltaba nada porque eran muy acogedores, todavía deben ser, aunque después de Pinochet bajó mucho el modo de ser del chileno, ¿no? Nos invitaban a comer, a cenar, o sea que prácticamente no teníamos ningún gasto para nada, ¿no? Siempre teníamos algo que nos daban el equivalente a nada, me imagino que serían $50 por mes como mucho, o 50 euros por mes, que era para nada, para viajar, para unirnos entre nosotros, para caminar, pero no teníamos ningún gasto para nada y no cobrábamos nada. Entonces fue por ahí comenzó todo. Yo, Mariano, como yo tenía lo de Garabandal, por algo suceden las cosas. Digo, mira, Mariano, llegó la hora de que yo voy a estudiar el espiritismo, porque de Garabandal tengo metido dentro de que hay algo más que nosotros no sabemos, y acá es muy fácil, porque acá en América Latina es muy fácil ir a una sesión espírita o un centro espiritista, todo eso era muy fácil, no es como allá que era una cosa rara, acá no era raro. Y así fue como comenzó todo. Y comenzó todo así, en el libro, si usted lo ha leído un poco, comencé yendo con Mariano, localizando a una persona que fuera de verdad espírita, porque hay mucho engaño, sabíamos que había mucho engaño, mucha farsa. Sin embargo, nos habían dicho que esa persona era muy seria, tanto que la usaba la Policía Internacional de Chile para ubicar objetos perdidos, personas raptadas, incluso asesinatos, donde estaban cadáveres, todo eso, o sea que era muy... Y esa persona fue con la que nos contactamos, así grosso modo, ¿no? Y quedamos con ella en que nos iba a hacer una sesión espírita para que viéramos cómo era el espiritismo. Y la primera sesión que nos hizo, eso ya fue en el 69, 2 años después, porque los 2 primeros años de sacerdocio fueron como los de España. O sea que llevamos ya 4 años de sacerdocio, ¿no? Fuimos, por supuesto, sin decir nada a nadie, ni a los otros curas, ni por nuestra cuenta. De noche, después de los compromisos parroquiales que hacíamos en la parroquia, de bautismo, casamientos, charlas, todas esas cosas. Y fuimos hasta la casa de esta persona y tuvimos la primera sesión espírita, que para acá es muy normal, es una sesión espírita como se puede narrar en cualquier sitio que lo lean ustedes, donde la persona interviene como un medium, una mediunidad, tiene una mediunidad como una intermediación entre una entidad fuera de lo común que ellos llaman espíritu, un estado espiritual, y ella, la persona que tiene personalidad física. Entonces fuimos a conocerla y ahí fue cuando yo le dije a Mariano, mira, los 13 años que estudiamos de filosofía, teología, solamente con el espiritismo, se me están hundiendo, porque la experiencia que tuvimos, digo, todo se me está como se me está cayendo la biblioteca. Dije, mira, en la primera noche, digo, se me está cayendo la biblioteca porque esto que vimos es real. O sea, tú ves que es real porque no hay posibilidad de engaño. Hay una persona que está intermedia y nosotros dos, hay 3 personas nada más, y todo lo que estás viendo allí, la respuesta que te dan a lo que te están preguntando, no tiene nada que ver con lo que has estudiado. Entonces, digo, no, acá hay algo rarísimo. Yo digo, mira, Garabandal, ya me explico por qué las niñas iban a Garabandal y hablaban con espíritus y ya van a besar el crucifijo. Resulta que esos seres han muerto, pero se creen vivos algunos todavía, y otros están esperando a volver a vivir. Y la mayor parte de ellos en ese estado después de la muerte, ni sabían que habían muerto algunos. O sea, te respondían como que estaban en una nebulosa, como que estaban soñando, como que no sabían lo que estaba pasando, pero sin embargo tenían una inteligencia superior a la que tenemos cuando estamos encarnados. Claro, porque se movían, la distancia para ellos no existía, lo veían como normal, trasladarse de un sitio a otro, no por la velocidad, sino por el pensamiento. Entonces,
veíamos que, porque nos tocaba, Mariano y a mí nos tocaban como unos dedos de hielo, nos tocaban los brazos para que viéramos que eran reales. Entonces tú sientes, y no lo estás pensando, tú sientes como cinco hielos apretándote aquí, y dices, no, basta, ya creo, o si no, a las piernas, o hacer volar objetos para que vean que están ahí, y además que nos respondían, en ese momento nos respondían por golpes, porque esa mediunidad que tenía esa persona se llama de efectos físicos. O sea, por ejemplo, con un código, si a la respuesta la pregunta que le decíamos era con 2 golpes que se oían, era sí, y eran 3, era no. Entonces, o 1 y 2, no me acuerdo, 1 y 2 o 2 y 3, no me acuerdo en ese momento, pero era clarísimo todo. Y eran preguntas que solamente sabíamos Mariano y yo, porque la mediunidad que tenemos enfrente no tenía ninguna cultura bíblica. Nosotros hacíamos puras preguntas bíblicas porque era lo que habíamos estudiado. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Hasta cómo se llamaban, vimos que efectivamente esa persona existía. Hasta fuimos al cementerio a ver si existía esa tumba y existía esa tumba, la misma. O sea que digo, mira, vamos a seguirlo. Eso fue una noche. Digo, mira, a mí se me está cayendo la estantería. Así que la segunda noche se acabó el espiritismo y comenzó Andrómeda. Eso es todo el preámbulo. Que no es poco, pero la segunda noche, ¿cómo fue? Explícate un poquitín. Y bueno, la segunda noche, ya después de terminar los compromisos parroquiales, fuimos a tener la segunda sesión, y allí fui ya cuando nos recibió esa persona junto con un esposo, porque estaba separada del matrimonio, se estaba separando, pero estaba con ella porque le había llamado, ¿no? Y entonces nos dijo que íbamos a tener una sesión espírita. Dice, sí, pero ahora, disculpen, pero no vamos a tener una sesión espiritista porque yo, nos dijo ella, ya no soy espírita desde hace 8 días. ¿Cómo? No, entonces lo que hice ayer fue una prueba que hice para que ustedes vieran cómo era el espiritismo, pero en lo que estoy ahora, y ustedes, si quieren, van a estar porque han sido llamados para esto, es otra cosa. Las entidades que se manifiestan ahora a través de mí, directamente, dicen, no son espíritus como era antes, sino que son seres de otros mundos. A mí se me han presentado como seres de Andrómeda. Fíjense ustedes, nosotros íbamos de sorpresa, en 2 días pasar de la Iglesia Católica al espiritismo y al otro día a seres de otros planetas, estábamos volando. Digo, no, pero ¿y esto qué es? ¿Qué pasa? Dice, no, simplemente que salgan fuera para que ustedes visualicen en el cielo quiénes somos nosotros. Entonces salimos fuera, Mariano y yo, y ahí vimos 2 luces, a veces 3, a veces 2, pero siempre 2, durante 1 minuto, lo que quisiéramos, porque entramos para adentro porque ya no queríamos más, que nos hacían señal, no sé a qué distancia sería, y se movían y se bajaban y subían, de que eran ellos los que nos estaban hablando. Entonces entramos dentro y dice, bueno, esos son, están ahí, son los que se están manifestando conmigo. Y ahí fue donde comenzaron. Pero si me están diciendo en este momento, decía esa persona, porque era a través de ella, pero no en estado de éxtasis, como yo había visto en Garabandal, ¿no? Que las niñas caían fuera de sí, sino en un estado normal, como que ella decía que lo captaba como se capta las ondas de radio, pero que la captaba, no sabía si entre los oídos y el cerebro, pero que ella captaba y ella lo traducía. O sea, lo traducía porque era lenguaje bíblico que no conocía. Nos hablaba, dicen, nosotros, dice, ustedes han sido aceptados en este plan, si quieren pueden aceptarnos o pueden negarnos. Decían, somos somos maestros de Andrómeda.